Ecaterror paranormal. Comunidad, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página. Una historia de miedo, de terror, de pánico, de suspenso, en donde él nos cuenta que él y su familia vivieron en una casa llena de actividad poltergeist, en donde él nos cuenta y nos relata esos terribles sucesos que, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que pueda seguir creciendo este canal y podamos seguir trayendo esas historias terroríficas que ustedes amablemente nos hacen llegar. Y sin más por el momento, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy. Y recuerden que esto es Ecaterror paranormal. Y esta es la historia. Corría el año de 1990. Recuerdo que era el mes de mayo, para ser exacto, después de las festividades de Semana Santa. Yo llegué a vivir en esa casa justamente en ese mes de mayo, en la colonia Campiñas de Aragón, esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Llegué yo con mi familia y todos muy gustosos, ya que habíamos agarrado esa casa en renta y a un precio muy razonable, muy económico. Pero esa persona que nos rentó esa casa jamás nos dijo de lo que pasaba ahí y a lo que nos teníamos que enfrentar. Déjame te cuento que todo inició bien. Mi familia y yo nos gustaba estar ahí en ese lugar. Era una casa pequeña pero cómoda y muy tranquila. En el día todo era paz, tranquilidad. Pero después de los 7 días de haber llegado a ese lugar, empezamos a notar muchas cosas raras. Empezamos a escuchar ruidos, a ver sombras y, para más desgracia, empezamos a enfermar poco a poco. Nosotros de mi familia éramos 5 miembros de la familia, mi esposa, yo y mis 3 hijos. Y de verdad que esto fue muy doloroso, porque todas esas cosas que empezamos a notar nos llenaron de miedo, de terror, de pánico, de suspenso, que yo como jefe de familia llegué al grado de estar a punto de enloquecer por todo lo que estaba pasando. No podíamos dar crédito, ni podíamos entender esas cosas que estaban sucediendo. A mi esposa, cuando se quedaba sola en la casa, era un martirio. Los datos y ubicaciones exactas donde está esa casa embrujada en la colonia Campiñas de Aragón, en Ecatepec, los voy a omitir por cuestiones de seguridad y respeto, y porque la gente que me conoció y supo lo que nosotros vivimos en ese lugar maldito sabrán de lo que estoy hablando, pero no quiero que más gente se dé cuenta de lo que nos sucedió y el motivo real por el cual tuvimos que salir huyendo de ese lugar. La gente que nos veía nos miraba siempre como con compasión, como con lástima, porque mucha gente sabía de toda la actividad paranormal y poltergeist que se vivían dentro de esa casa embrujada. A mi esposa, como ya lo había comentado, cuando ella se quedaba sola en el transcurso del día, le hacían maldades, le movían los trastos, le abrían las puertas de las alacenas, de los closets, le aventaban los trastes, se prendían y se apagaban las luces cuando empezaba a oscurecer en la tarde-noche. Y a mis hijos, cuando se quedaban en la casa o llegaban de la escuela y a hacer su tarea, de igual forma les hacían maldades, les jalaban la ropa, les jalaban el cabello,
les hacían muchas maldades y mis hijos, muy temerosos, siempre me decían que tenían miedo, que ya no querían estar en ese lugar. Yo como padre de familia trataba de hacerme fuerte y tratar de no creer en todo eso que me contaba mi esposa y mis hijos. Inclusive yo les decía que se aguantaran, que no pasaba nada, que todo era parte de su imaginación, cual persona incrédula que quería hacerse sentir fuerte, pero no, porque era muy difícil esconder y ocultar lo que yo mismo también sentía, lo que yo mismo también llegué a sufrir, esos terribles momentos en que por las noches se escuchaban los ruidos, los llantos, lamentos, se escuchaban voces demoníacas, se escuchaban incluso risas como de mujeres, que mucha gente que sabía de nuestro pesar nos decían que seguramente se trataba de brujas. Pero yo siempre incrédulo le decía a mi esposa que en esa actualidad y hablar de brujas era ridículo, que yo no creía que en esa parte de la ciudad de Ecatepec en esos tiempos existieran brujas. Eso yo lo había escuchado solamente en los pueblos, en provincia, en los cerros, en la sierra, pero jamás en la ciudad o en el Estado de México, tal como lo es Ecatepec, a donde pertenece Ecatepec. Yo realmente, pues, yo trataba de ser fuerte, pero aún así me llenaba de miedo, me llenaba de angustia el pensar que mi esposa estuviera sufriendo ese tipo de ataques paranormales, infernales, porque de hecho mi esposa me contaba que eran tan fuertes los ruidos que se escuchaba como si estuviera en el más allá, como si fuera algo, como una especie de portal que se abriera y permitiera escuchar esos ruidos, esos lamentos. Y más aún, que mi esposa veía cómo se movían los muebles, las sillas. De hecho, no voy a mentir, ni voy a hablar de más, pero nosotros, los 5 miembros de la familia, cuando comíamos, desayunábamos o en ocasiones cenábamos, veíamos claramente cómo flotaban las cosas, los muebles, los vasos, los movían del lugar, las cacerolas, los trastes donde mi esposa cocinaba los alimentos, los movían, los cambiaban de lugar o en ocasiones hasta los aventaban. Nosotros cuando estábamos durmiendo, en ese tiempo no había cámaras de seguridad ni nada con lo que pudiéramos grabar para poder tener evidencias, pruebas. Pero en la noche nos abrían las puertas de las recámaras, nos jalaban las cobijas, nos jalaban de los pies, sentíamos una pesadez enorme, enorme, hasta que todo esto se calmó un poquito, porque hubo una persona que nos recomendó a una especialista en las ciencias ocultas, que acudió a la casa embrujada en donde vivíamos, ya que antes de llevar a esa persona habíamos consultado sacerdotes, reverendos, pastores de la iglesia cristiana, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a ir a la casa. De hecho, una vez que llevamos a un sacerdote de la iglesia de Campiña, que era también el mismo sacerdote de la iglesia de San Agustín, no sé de cuál parroquia, pero ese sacerdote solamente llegó a la entrada de la puerta de la casa. De ahí recibió un ataque tan fuerte, paranormal, pero tan fuerte que fue ese ataque, que recuerdo bien que el sacerdote dijo: lo siento, hijo, yo no puedo entrar a este hogar tiene dueño y está poseído por una entidad maligna, oscura, y yo me declaro incompetente para poder luchar en contra de este ser maligno que habita este hogar, esta casa embrujada. Por más de que el sacerdote roció la entrada de la fachada de la casa con agua bendita e hizo unas oraciones, más se alteraron las actividades paranormales.
más se alteraron las actividades poltergeist. Llegó al grado de atacar a uno de mis hijos y mandarlo al hospital. Una de mis hijas estuvo a punto de enloquecer por todo lo que veía, por todo lo que sentía. Y como mi hija era muy sensible y muy perceptible, no podían entender por qué pasaban ese tipo de cosas. Mi esposa ya no podía más. Pero cuando llegó esa persona que trabajaba las ciencias ocultas en ese entonces, muy reconocida ahí en San Agustín, que por cierto yo no sé si en la actualidad aún trabaje o ya no, esa persona llegó y empezó a realizar una especie de rituales dentro de la casa. Mas sin embargo, esta persona fue honesta y nos dijo: ¿saben qué? Esa entidad es muy fuerte. Por ahorita la vamos a controlar, la vamos a calmar. Pero ustedes no tienen más de 7 días, 7 semanas o 7 meses para desocupar esta casa. Porque según la entidad, no era cosa cualquiera. Se trataba de un demonio maligno, de un demonio terrible, que se había apoderado de la soledad y la oscuridad de ese domicilio. De lo frío de la casa se alimentaba. Y esta entidad, este demonio, iba a terminar llevándose a cualquier miembro de mi familia. Y eso era algo que yo no lo iba a permitir. Eso me llenó tanto de miedo, de angustia, porque realmente yo no tenía dónde ir. Déjame decirte que la colonia Campiña de Aragón se encuentra ubicada entre la colonia San Agustín, tercera sección, y lo que hoy viene siendo la colonia El Segor, que antes era puro llano, pura tierra, puro terreno solitario. Hoy en la actualidad se encuentra ahí la colonia El Segor. Creo que se llama El Segor Ciudad Azteca. Pero en ese tiempo apenas se empezaba a hacer esa colonia. Déjame decirte que en la colonia Campiñas de Aragón ya había más casas, estaba más urbanizado. Pero nunca nos imaginamos que llegar a rentar a esa casa embrujada nos iba a poner en riesgo, tanto a mí como a mi familia. Y nos iba a poner tanto en riesgo que estuviéramos al punto de perder la vida cualquier miembro de mi familia o inclusive yo. Esta persona que nos trabajó la casa a través de sus conocimientos en las ciencias ocultas fue lo que nos dijo, que teníamos de 7 días a 7 meses para desocupar esa casa. De lo contrario, íbamos a tener una pérdida familiar. No nos quedó otra más que antes de los 7 meses desocupamos ese hogar. No teníamos a dónde ir, pero hoy, en donde nos encontramos, estamos mucho mejor. Y aún seguimos lidiando y batallando con esos recuerdos, esos terribles recuerdos que estuvieron a punto de marcar nuestra vida de una forma fatal, muy lastimosa, que hoy damos gracias a Dios de que no nos pasó nada. Pero déjame contarte que tiene poco que fuimos a ver si todavía estaba esa casa. Y sí, los mismos vecinos, casi todos, y la mayoría siguen siendo los mismos. Pero algunos se fueron, los más cercanos a esa casa se fueron, se desaparecieron. De hecho, nos llegaron a contar que en esa casa hubo pérdidas humanas. Gente amanecía muerta ahí, gente indigente, gente de la calle, amanecían sin vida en ese lugar, en ese terrible y maldito lugar. Realmente yo no sé por qué el dueño sigue queriendo tratar de rentar esa casa cuando realmente es inhabitable. No sé cuánto tiempo lleve desocupada, pero hasta el día que fuimos seguía deshabitada esa casa embrujada y con la misma actividad paranormal, con la misma actividad poltergeist, porque te asomas en las ventanas y aún se ven cosas flotando, basura moviéndose, cosas moviéndose del lugar. Se siente el frío, se siente una soledad horrible, se siente el terror nada más de ver a través de las ventanas en ese lugar. Créanme o no, esto fue algo que realmente nos dejó una huella en nuestras vidas. Pero como ya lo dije, damos gracias a Dios
de que no tuvimos una pérdida humana en nuestra familia, por todo lo que vivimos en la casa embrujada de la colonia Campiña, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. No sé si mi historia tuvo algo de miedo, de terror, pero fue una mala experiencia que nosotros vivimos. Espero que les haya agradado. Mi nombre es Jorge. Hoy tengo 65 años de edad y esta fue mi historia. Muchísimas gracias.